Hay un lugar que lleva miles de años observando al mundo. Antes de los mapas, antes de las historias, ya existía. Fue escenario de imperios. Hoy ese lugar sigue allí, siendo noticia a nivel global. Un lugar que para poder ver, tienes que conocer su pasado. No es solo historia, son conquistas, luchas. Solo así tendrá significado cuando vuelvas a escuchar Persia. Bienvenidos a Irán. Para comprender el Irán de hoy, debemos conocer el Irán de ayer. Mucho antes de que el mundo tuviera sus fronteras actuales, en la meseta de Irán ya surgían algunas de las primeras civilizaciones. Hace más de 4000 años, culturas como Elam sentaron las bases de una identidad duradera. Siglos después, los persas emergieron como una de las mayores potencias de la antigüedad. Bajo Ciro el Grande, nació el Imperio Aqueménida, un dominio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el corazón de Asia. Pero el poder cambia de manos. Alejandro Magno conquistó Persia, y nuevas dinastías, como los partos y los sasánidas, restauraron su legado durante siglos. En el siglo VII, la llegada del Islam transformó profundamente la región, sin borrar su esencia. Y en el siglo XVI, los safávidas consolidaron una identidad que aún perdura. En tiempos más recientes, Irán atravesó revoluciones, cambios políticos y una transformación que redefinió su lugar en el mundo. Hoy, Irán no es solo el resultado de su historia, es su continuación. Una civilización que no desapareció, evolucionó. Irán se encuentra en el corazón de Asia Occidental, en una posición estratégica entre Oriente Medio y Asia Central. Limita al oeste con Irak y Turquía, al norte con el Mar Caspio y países del Cáucaso, al este con Afganistán y Pakistán, y al sur con el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Este territorio se extiende sobre una vasta meseta, rodeada de montañas y desiertos, convirtiéndolo en un puente natural entre civilizaciones. Una ubicación que a lo largo de la historia ha hecho de Irán un punto clave de conexión y también de conflicto. Irán es uno de los países más extensos del planeta, con más de 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio que se despliegan entre montañas, desiertos y fértiles llanuras. En esta vasta geografía conviven casi 100 millones de personas, formando un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones que dan vida a una identidad diversa y profundamente arraigada. Situado en un punto estratégico del mapa, en el corazón del país se encuentra Teherán, una ciudad vibrante que concentra la actividad política, económica y cultural, donde lo moderno y lo tradicional coexisten en constante movimiento. Más allá de su dimensión cultural, Irán destaca también por la riqueza de sus recursos naturales. Sus vastas reservas de energía han influido durante décadas en su desarrollo, marcando su presencia en el panorama global. Pero entender Irán va más allá de cifras y datos. Es recorrer un territorio inmenso, descubrir la diversidad de su gente y experimentar un país donde la geografía, la historia y la vida cotidiana se entrelazan de forma única. Irán es una tierra de contrastes naturales sorprendentes. Desde las cumbres nevadas de sus montañas hasta vastos desiertos como el Lut, donde el paisaje parece de otro planeta.
Al norte, bosques verdes y fértiles se extienden junto al mar Caspio, mientras lagos salados, cascadas y formaciones rocosas únicas dibujan un territorio lleno de diversidad. Un país donde la naturaleza no es uniforme, sino extraordinariamente diversa. Y en medio de un paisaje árido, donde la tierra parece resistirse a la vida, surgen oasis que transforman el desierto en esperanza. Aquí, entre palmeras y campos cultivados, el agua traza caminos invisibles que sostienen comunidades desde hace generaciones. Es el equilibrio entre lo extremo y lo fértil, donde la naturaleza y el ingenio humano se encuentran para hacer posible la vida. Al visitar a Irán, es imprescindible conocer la ciudad de Yazd. Cuando piensas en el desierto, imaginas calor extremo, vacío, nada. Pero en Irán, eso no se cumple en la ciudad de Yazd. Alguien decidió hacer lo contrario, construir una ciudad y hacerla funcionar. Yazd es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del planeta. Y lo más interesante, está en medio de uno de los entornos más hostiles. Temperaturas extremas, escasez de agua, tormentas de arena. Entonces, ¿cómo sobrevivió? La respuesta está en su diseño. Las famosas torres de viento, llamadas Badgir, no son decoración. Son un sistema de ventilación natural inventado hace más de 1000 años. Funcionan capturando el aire desde arriba y canalizándolo hacia el interior de las casas, enfriando los espacios sin electricidad. En otras palabras, aire acondicionado, pero medieval. Y no es lo único. Debajo de la ciudad existe una red de túneles llamada Qanats, un sistema hidráulico subterráneo que transporta agua desde montañas lejanas hasta el desierto. Sin bombas, sin tecnología moderna, solo gravedad y precisión. Ingeniería sostenible siglos antes de que existiera el concepto. Pero Yazd no es solo ingeniería, también es historia viva. Fue un punto clave en la ruta de la seda, conectando Oriente y Occidente. Por aquí pasaban comerciantes, ideas y culturas. Y entre esos viajeros estuvo Marco Polo, quien describió la ciudad en sus relatos durante su viaje por Persia en el siglo XIII. Y eso se nota. Yazd es uno de los centros más importantes del zoroastrismo, una religión con más de 3000 años de antigüedad. En su templo del fuego, una llama ha estado encendida durante siglos, literalmente siglos. Y luego están las torres del silencio, estructuras donde antiguamente los cuerpos eran expuestos al sol como parte de un ritual funerario único. Puede parecer extraño hoy, pero muestra hasta qué punto esta ciudad desarrolló su propia forma de entender el mundo. Otro dato curioso, las calles estrechas y laberínticas no son casuales. Están diseñadas así para crear sombra constante y reducir la temperatura. Es urbanismo climático antes de que existiera el término. Incluso el color de la ciudad tiene una función. El adobe refleja la luz solar y ayuda a mantener el interior fresco. Nada aquí es aleatorio. Todo responde a una necesidad. Y eso es lo que hace a Yazd diferente. No es una ciudad que creció sin control. Es una ciudad que fue pensada para sobrevivir. Hoy, mientras el mundo habla de sostenibilidad,
eficiencia energética y adaptación climática, Yazd llevaba siglos haciéndolo. Y quizás por eso sigue en pie. Porque en lugar de luchar contra el entorno, aprendió a trabajar con él. Y eso, en pleno desierto, lo cambia todo. En Yazd, el tahini no se fabrica, se elabora como hace siglos. Todo empieza con semillas de sésamo cuidadosamente seleccionadas. Se lavan, se tuestan lentamente para potenciar su sabor, y luego pasan a molinos de piedra tradicionales. Allí, bajo el peso constante de la piedra girando, las semillas se transforman en una pasta densa y suave. Sin químicos, sin procesos industriales, solo tiempo, presión y técnica. El resultado es un tahini puro, intenso y profundamente ligado a la identidad de la región. Aquí, incluso algo tan simple como una pasta de sésamo es parte de una tradición que sigue viva. Hay un lugar que suele pasar desapercibido en Irán, pero no debería. Se llama Kermán. A simple vista, parece otra ciudad del desierto. Calor, tonos tierra, ritmo tranquilo. Pero en cuanto empiezas a explorar, cambia la percepción. Kermán fue un punto clave en la ruta de la seda. Eso significa intercambio constante. Mercancías, ideas y culturas pasando por aquí durante siglos. Y todavía se nota. El bazar de Kermán no es solo un mercado, es uno de los más largos de Irán y sigue funcionando como hace generaciones. No es un decorado turístico, es un sistema económico real. Dentro está el complejo de Ganjali Khan. Baños, carabazares, espacios públicos, todo integrado. Un ejemplo claro de cómo se organizaban las ciudades en Persia hace siglos. Pero lo más interesante de Kermán está fuera de la ciudad. A menos de una hora, aparece un contraste inesperado. El jardín de Shazde, en Mahan. Un oasis en medio del desierto. Agua en movimiento, vegetación, arquitectura diseñada para aprovechar cada gota. No es casualidad, es ingeniería hidráulica aplicada al paisaje. Y luego está el desierto de Lut, uno de los lugares más extremos del planeta. Aquí se han registrado algunas de las temperaturas más altas de la Tierra. Pero lo que realmente impacta no es el calor, es el paisaje. Formaciones llamadas kaluts, estructuras naturales esculpidas por el viento durante miles de años. Parece otro planeta, y sin embargo, forma parte del entorno cotidiano de Kermán. Otro dato clave: esta región es uno de los mayores productores de pistachos del mundo. Sí, muchos de los pistachos que se consumen globalmente vienen de aquí. Kermán no es una ciudad que intente impresionar a primera vista. No lo necesita. Funciona de otra manera. Te da contexto, historia y contraste. Te muestra cómo se vive en condiciones extremas y cómo se ha hecho durante siglos. Por eso, cuando te vas, entiendes algo. No todos los lugares destacan por lo evidente. Algunos destacan porque son más complejos de lo que parecen. Y Kermán es uno de ellos. En el corazón del desierto iraní aparece Bam, un lugar donde la historia no se esconde, permanece a la vista. Su ciudadela, construida en adobe, fue durante siglos un punto clave en la ruta de la seda, un lugar de paso, de encuentro, de intercambio. Hoy, sus muros aún dibujan lo que fue una ciudad completa,
Pero más allá de sus ruinas, Bam sigue viva. Rodeada de palmeras y oasis, es un recordatorio de algo esencial, que incluso en los entornos más extremos, la vida encuentra la forma de quedarse. En Irán hay una ciudad sorprendente, Shiraz. Lejos de las ideas preconcebidas sobre Irán, aquí el ambiente es relajado, abierto y lleno de vida. No es una ciudad que te abrume, es una ciudad que te invita a quedarte. Los jardines son el mejor ejemplo. En medio de un entorno seco, estos espacios verdes funcionan como verdaderos refugios urbanos. Familias reunidas, jóvenes conversando, personas simplemente descansando bajo la sombra de árboles centenarios. El agua corre lentamente entre canales diseñados hace siglos, recordando que para la cultura persa, el equilibrio entre naturaleza y vida diaria siempre fue esencial. Muy temprano por la mañana, Shiraz revela uno de sus lugares más impresionantes, la mezquita Nasir al-Mulk, conocida como la Mezquita Rosa. Cuando el sol atraviesa sus vitrales, el interior se llena de colores intensos que cambian minuto a minuto. La luz transforma todo, paredes, alfombras y visitantes. Es un espectáculo breve pero completamente hipnótico. Fuera de la ciudad, el paisaje cambia. Los cultivos de uvas siguen marcando el ritmo de la región, una tradición agrícola que conecta el presente con siglos de historia. Aquí, trabajar la tierra sigue siendo parte fundamental de la identidad local. Pero lo que realmente define a Shiraz son sus gentes. Las conversaciones empiezan fácilmente y la hospitalidad aparece sin esfuerzo. Un saludo se convierte en charla, una charla en risas y de repente ya no te sientes visitante. Hay una curiosidad genuina, una forma natural de hacerte sentir bienvenido. Shiraz no necesita exagerar para impactar. Su fuerza está en los detalles. La calma de sus jardines, la luz atravesando una mezquita histórica y la calidez de quienes llaman a este lugar hogar. Y al final del día entiendes algo simple: Shiraz no solo se visita, se vive. Imagina un lago que cambia de color con cada temporada. Bienvenido a Maharlu, el famoso lago rosa de Irán, a solo 27 kilómetros al sureste de Shiraz. Lo que primero llama la atención no es su tamaño, sino su color intenso, que varía del rosa al rojo bajo el sol, resultado de la alta salinidad y las algas que habitan estas aguas. El paisaje que lo rodea es árido y vasto, con colinas suaves y llanuras salinas que se extienden hasta donde alcanza la vista, creando un contraste casi surrealista con los tonos vivos del lago. Aunque pequeño en extensión, Maharlu se siente gigante por su belleza y singularidad. Aquí, cada paso sobre la tierra salada cruce bajo tus pies, y cada reflejo del sol sobre el agua parece pintado a mano. La experiencia se intensifica al atardecer. Los colores se vuelven más cálidos, casi iridiscentes, y el silencio que rodea el lago invita a detenerse y observar. Maharlu no es solo un espectáculo visual, es un recordatorio de que la naturaleza puede transformar lo cotidiano en algo extraordinario, incluso en medio de la aridez. Y cuando te alejas, queda la sensación de que este espejo rosado de Irán guarda secretos que solo se revelan a quienes se detienen a mirar. En el sur de Irán, lejos del ritmo de las ciudades modernas, se encuentran las ruinas de Persépolis. A primera vista, puede parecer solo un conjunto de piedras antiguas, pero al acercarse, los detalles empiezan a revelar
algo más. Persépolis fue una ciudad construida hace más de 2500 años durante el Imperio Aqueménida. No era una ciudad común, sino un lugar pensado para ceremonias, para encuentros importantes, para representar el poder de una civilización. Hoy, lo que quedan son fragmentos, columnas incompletas, escalinatas desgastadas, muros que han resistido el paso del tiempo. Pero en esos fragmentos hay información. Las escaleras, por ejemplo, están diseñadas con una inclinación suave. No es casualidad. Permitían que las delegaciones llegaran caminando con calma, sin esfuerzo, en un recorrido que formaba parte del ritual. En los relieves, tallados en piedra, se pueden ver figuras de distintos pueblos, cada uno con su vestimenta, sus objetos, sus características. No son escenas aleatorias, son representaciones de las diferentes regiones del imperio, todas reunidas en un mismo lugar. Persépolis no era solo un centro de poder, era también una forma de mostrar organización, diversidad y control. En el año 330 a.C., la ciudad fue incendiada. Gran parte de sus estructuras desaparecieron. Lo que vemos hoy es solo una parte de lo que fue. Aún así, caminar por Persépolis sigue siendo una experiencia particular. No por lo imponente, sino por lo que obliga a imaginar. Aquí no todo está completo, y eso hace que cada visitante tenga que reconstruir la historia por sí mismo. Entre columnas aisladas y espacios abiertos, es posible entender cómo funcionaba este lugar, cómo se movía la gente, cómo se organizaban los espacios. Persépolis no se impone, se revela poco a poco. Y quizás por eso, más que un sitio del pasado, se convierte en una experiencia actual, un lugar donde la historia no está cerrada, sino que sigue siendo interpretada. Ahora volaremos al centro de Irán, a Isfahán. Hay un momento, cuando entras en Isfahán, en el que algo cambia. No es inmediato, no es evidente, pero ocurre. Tal vez es la escala de sus espacios o la forma en la que todo parece estar conectado. O quizás sea simplemente la sensación de que esta ciudad fue pensada para impresionar, y aún lo consigue. Isfahán no intenta llamar la atención, la mantiene. Durante siglos fue uno de los centros más importantes del mundo. Un lugar donde comerciantes, viajeros y pensadores llegaban de distintos rincones, cruzando rutas que conectaban continentes. Y aunque el tiempo ha pasado, esa energía no ha desaparecido, solo se ha transformado. En el corazón de la ciudad, todo converge en un mismo punto, la Plaza Naksh de Jahan. Pero no es solo una plaza. Es un espacio que cambia dependiendo de cómo lo mires. Desde arriba, parece perfectamente ordenado. Desde dentro, se siente vivo. Personas caminando sin rumbo fijo, niños corriendo, familias que se detienen a observar. Y alrededor, una arquitectura que no solo rodea, sino que envuelve. Las mezquitas, con sus cúpulas y detalles, no están hechas para ser vistas rápidamente. Te obligan a detenerte, a mirar con calma, a descubrir. Porque aquí los detalles importan. Cada patrón, cada color, cada forma tiene una intención. Pero Isfahán no es solo lo que se ve, es lo que ocurre entre esos espacios. En los bazares, por ejemplo, pasillos que parecen no terminar nunca, tiendas pequeñas, luces cálidas, voces que se cruzan. Aquí no hay prisa, el tiempo se mueve distinto. No se trata solo de comprar o vender, se trata de estar, de formar parte de algo que lleva siglos ocurriendo.
Y luego están los momentos más tranquilos, cuando la luz empieza a bajar y la ciudad cambia de ritmo. Los colores se vuelven más suaves, las sombras más largas y todo parece desacelerarse. Es ahí donde Isfahán se siente diferente, más cercana, más real. Porque detrás de su historia, de sus monumentos, de su fama, hay una ciudad que sigue funcionando, que sigue adaptándose, que sigue viva. Y eso es lo que la hace especial. No es un lugar detenido en el pasado. Es un lugar donde el pasado sigue presente, pero no domina, convive, se mezcla, se adapta. Y quizás por eso, Isfahán no se entiende en una sola mirada. Necesita tiempo, necesita recorrido, necesita atención, porque no es una ciudad que se impone, es una ciudad que te atrapa poco a poco, y cuando lo hace, ya no la estás observando, estás dentro. Y cuando parece que el paisaje ya lo ha mostrado todo, Irán vuelve a cambiar. En el territorio de Irán está 1500 kilómetros del monte Zagros, dividiendo a Irán de Mesopotamia. Las formas se vuelven más suaves, pero también más extensas. Montañas que no buscan imponerse, sino acompañar el recorrido. Aquí, el viaje no se mide en destinos, sino en lo que ocurre entre ellos. Carreteras que se abren paso entre relieves irregulares, horizontes que cambian constantemente y una sensación de movimiento que nunca se detiene del todo. No es un lugar concreto, es una transición, un espacio donde el entorno empieza a tomar protagonismo y donde cada curva revela algo distinto. A veces es la luz, otras veces el silencio, o simplemente la escala, porque en estos paisajes todo parece más amplio, más abierto, más difícil de abarcar en una sola mirada, y sin embargo, no abruma, acompaña, te obliga a bajar el ritmo, a observar de otra manera, a entender que no todo necesita ser explicado, que hay lugares que no se definen por lo que tienen, sino por lo que transmiten. Y es en ese punto, entre lo que se ve y lo que se siente, donde el viaje cambia, porque ya no se trata solo de descubrir un país, sino de dejarse llevar por él. En Kermanshah, la piedra no solo forma parte del entorno, cuenta lo que ocurrió aquí. En Tak-e-Mostan, las montañas se convierten en lienzo. Hace más de 1700 años, reyes del Imperio Sasánida mandaron tallar escenas directamente en la roca, dejando representaciones de poder y momentos que aún hoy se pueden observar. Pero lo interesante no es solo su antigüedad, es el contraste. Agua que fluye frente a la piedra, personas caminando alrededor, vida actual rodeando historia. Aquí, el pasado no está aislado, convive. Isfahán la llaman la mitad del mundo. Una ciudad donde el azul domina el horizonte, reflejado en cúpulas infinitas, mosaicos geométricos y plazas que durante siglos fueron el corazón cultural de Persia. Aquí, el arte y la arquitectura alcanzaron su máximo esplendor durante la era safávida, cuando Isfahán se convirtió en una de las ciudades más bellas y sofisticadas del mundo. Pero viajar también significa alejarse del ruido, incluso del esplendor. Y mientras dejamos atrás las cúpulas azules y las avenidas históricas, el paisaje comienza a cambiar lentamente. Los edificios desaparecen,
el tráfico se desvanece y las montañas del centro de Irán empiezan a dominar el horizonte. El camino hacia Aviané no es solo un trayecto geográfico, es un viaje hacia atrás en el tiempo. A medida que ascendemos hacia el monte Carcas, el aire se vuelve más frío y el silencio más profundo. Aquí, lejos del brillo imperial de Isfahán, sobrevive otra cara de la historia iraní, una más íntima, más humana. Y entonces aparece un pequeño pueblo rojo aferrado a la montaña, como si hubiera decidido quedarse exactamente donde nació hace siglos. Aviané, un lugar donde las tradiciones, el lenguaje y la arquitectura han sobrevivido casi intactos gracias a su aislamiento natural. Si Isfahán representa la grandeza de una civilización, Aviané representa su memoria. La ciudad muestra lo que Persia llegó a construir. El pueblo revela cómo su gente aprendió simplemente a vivir. Porque a veces, para entender realmente un país, no basta con visitar sus monumentos más famosos. Hay que abandonar las capitales del pasado y seguir el camino hasta los lugares donde la historia aún respira en silencio. A medida que avanzas por Aviané, comienzas a notar que la verdadera esencia del pueblo no está en sus vistas panorámicas, sino en los pequeños momentos que ocurren, casi sin llamar la atención. Una puerta que se abre lentamente, el aroma del pan recién horneado escapando desde una cocina antigua, el sonido lejano de conversaciones que parecen repetirse igual desde hace generaciones. Aquí, la vida cotidiana se convierte en patrimonio vivo. Las callejuelas empinadas obligan a caminar despacio, y ese ritmo pausado cambia también la forma de observar. Cada esquina revela texturas desgastadas por el tiempo, muros que han resistido inviernos duros y veranos secos, balcones de madera que aún miran hacia el valle como lo hicieron hace siglos. No hay escaparates modernos ni distracciones constantes, solo la sensación de estar dentro de una historia que continúa escribiéndose día tras día. Mientras el sol comienza a descender detrás de las montañas, el pueblo cambia nuevamente de carácter. Las sombras cubren lentamente las fachadas rojizas y las luces cálidas empiezan a encenderse dentro de las casas, creando una atmósfera íntima y tranquila. El bullicio desaparece y Aviané vuelve a pertenecer al silencio de la montaña. Y es en ese momento cuando entiendes que Aviané no sobrevive por casualidad. Sobrevive porque sus habitantes han decidido preservar algo que el mundo moderno muchas veces deja atrás: la conexión entre las personas, el lugar y la memoria compartida. Aquí el tiempo no se detiene, simplemente avanza con más calma. Al abandonar el pueblo, las casas rojas se vuelven pequeñas en la distancia, pero la sensación permanece, porque algunos viajes no se recuerdan por lo que vimos, sino por cómo nos hicieron sentir. Y Aviané deja exactamente eso: la certeza de que aún existen lugares donde la identidad sigue intacta, esperando a quien llegue dispuesto a escucharla. Irán no comienza cuando llegas. Comienza en todo lo que creías saber antes de venir. Durante años, este país ha sido contado desde la distancia, definido por titulares y percepciones rápidas. Pero cuando empiezas a recorrerlo, algo cambia. Las ideas previas pierden fuerza y aparecen las historias reales, las que viven en las calles, en las conversaciones y en la vida cotidiana. Este viaje no busca explicar Irán, busca entenderlo desde dentro. En Teherán, el ritmo es inmediato. Millones de personas se mueven entre autopistas, cafés modernos y barrios llenos de energía.
La ciudad mira hacia el futuro sin dejar de convivir con su historia. Jóvenes conectados al mundo, artistas urbanos, estudiantes debatiendo ideas, una generación que construye su propia identidad en medio de tradiciones profundas. Y ahí aparece una de las primeras sorpresas del viaje, la cercanía humana. Las conversaciones empiezan sin esfuerzo. Una pregunta sencilla, ¿de dónde vienes?, abre puertas inesperadas. El tiempo parece expandirse cuando alguien te invita a sentarte, compartir té o simplemente hablar. En un mundo acostumbrado a la rapidez, aquí todavía existe espacio para la conexión. A medida que avanzas por el país, el paisaje cambia constantemente. Grandes plazas históricas recuerdan épocas en las que estas rutas conectaban continentes enteros. Puentes antiguos siguen siendo puntos de encuentro al atardecer, llenos de música improvisada y familias disfrutando el final del día. Irán se revela poco a poco, nunca de golpe. En ciudades más tranquilas, la arquitectura muestra soluciones ingeniosas creadas siglos atrás para convivir con el clima extremo. Torres de viento, patios interiores y calles estrechas diseñadas para crear sombra, hablan de una relación profunda entre las personas y su entorno. Aquí, la tradición no es nostalgia, es conocimiento acumulado. Pero más allá de los lugares, lo que permanecen son los encuentros. Un conductor que cambia su ruta para ayudarte, un comerciante que prefiere conversar antes que vender, jóvenes que quieren practicar idiomas solo por curiosidad, momentos simples que rompen cualquier sensación de distancia cultural. Viajar por Irán también significa aceptar sus contrastes, modernidad y tradición coexistiendo, espacios silenciosos junto a avenidas vibrantes, historia milenaria conviviendo con tecnología y nuevas formas de expresión. Nada es blanco o negro, todo tiene matices. Y quizá ahí reside la verdadera experiencia. Descubrir que un país no puede resumirse en una sola narrativa. Cada ciudad añade una capa distinta, cada persona aporta una nueva perspectiva. Poco a poco, el viaje deja de tratarse de monumentos o paisajes y empieza a tratarse de percepción, sobre cómo cambia nuestra manera de mirar cuando dejamos espacio para escuchar. Porque al final, más allá de la política, las fronteras o las diferencias culturales, aparece algo universal. Personas intentando vivir mejor, cuidar a sus familias y construir esperanza hacia el futuro. Irán no pide ser entendido rápidamente, pide tiempo. Y cuando se lo das, descubres un lugar complejo, cálido y profundamente humano que desafía cualquier definición sencilla. Cuando llega el momento de partir, no sientes que hayas resuelto un misterio, sientes que apenas comenzaste a comprenderlo. Y quizás esa sea la esencia del viaje, no regresar con respuestas definitivas, sino con una mirada más amplia del mundo y de nosotros mismos. Teherán en invierno no es la ciudad que imaginas. Cuando el frío llega, la capital iraní cambia completamente su energía. Las mismas avenidas llenas de tráfico y movimiento durante el año empiezan a transformarse bajo un aire frío que baja desde las montañas al Bors. De repente, la ciudad intensa se vuelve más lenta, más cercana, casi diferente. Y todo empieza mirando hacia el norte. Las montañas aparecen cubiertas de nieve, enormes y silenciosas, dominando el horizonte. Es un contraste inesperado, una megaciudad de millones de personas viviendo justo al pie de paisajes completamente invernales. En pocos minutos pasas del ruido urbano a una sensación casi alpina. Pero el verdadero cambio ocurre en la vida diaria. El frío empuja a la gente hacia los cafés. Las puertas se abren constantemente, entra el aire helado y el aroma del té caliente llena el ambiente. Las conversaciones duran más. Nadie parece tener prisa. El invierno convierte los espacios interiores en puntos de encuentro.
Caminar por las calles también se siente distinto. Los vendedores ofrecen bebidas calientes y frutos secos. El vapor sale de los puestos de comida y la ciudad adquiere tonos más suaves, casi cinematográficos. El ritmo sigue ahí, pero baja a una velocidad. Cuando cae la primera nevada fuerte, el sonido cambia. El tráfico se vuelve más lento. Los parques se cubren de blanco y por unas horas Teherán parece detenerse. Personas sacan sus teléfonos, niños juegan en las aceras y algo raro sucede en una capital tan grande. Todos comparten el mismo momento. Lo sorprendente es que el invierno no apaga la ciudad, la redefine. A menos de una hora del centro, las estaciones de esquí comienzan a llenarse. Jóvenes cargando tablas de snowboard, familias subiendo a la montaña y vistas que hacen difícil creer que sigues en Medio Oriente. Teherán demuestra una dualidad única, ciudad gigante y destino de nieve al mismo tiempo. Al caer la noche, el frío limpia el aire y las luces se vuelven más intensas. Desde lo alto, la ciudad parece infinita, extendiéndose bajo un cielo oscuro y claro a la vez. Es un Teherán más tranquilo, pero también más humano, porque el invierno revela algo que normalmente pasa desapercibido: la adaptación. La forma en que las personas convierten el frío en excusa para reunirse, conversar y compartir tiempo. Y poco a poco entiendes que esta ciudad no cambia solo de clima, cambia de carácter. Teherán en invierno no intenta impresionar con grandes gestos, lo hace con pequeños momentos. Una taza caliente entre las manos, montañas nevadas observando la ciudad y calles que por un instante parecen respirar más despacio. Tal vez por eso, cuando el invierno termina, queda la sensación de haber conocido una versión secreta de la ciudad. Una que solo aparece cuando baja la temperatura y la vida se vuelve un poco más cercana. Cuando se piensa en Irán, muchos imaginan desierto, pero el país es mucho más que eso. Al norte, lejos del calor y de la arena, se alza una silueta que cambia por completo esa idea: el monte Damavand. Con más de 5.600 metros de altura, no solo es la montaña más alta de Irán, sino también el volcán más alto de Asia. Y lo más sorprendente es su contraste. Nieve en la cima, aire frío, paisajes que parecen más cercanos a Europa o Asia Central que a Oriente Medio. Aquí, el terreno cambia completamente. Senderos de montaña, rocas volcánicas y una sensación de inmensidad que no tiene nada que ver con el desierto. Pero Damavand no es solo naturaleza, también es símbolo. Durante siglos, ha formado parte de historias, de leyendas, de la identidad de todo un país. Hoy es un lugar al que llegan montañistas, viajeros, personas que buscan algo distinto. Porque subir aquí no es solo una experiencia física, es cambiar la percepción. Entender que Irán no es un solo paisaje, es muchos, y que entre ellos también existe este: frío, imponente y completamente inesperado. Imagina un lago alpino escondido bajo el volcán más alto de Irán. Es un lugar donde el silencio pesa tanto como la altura de las montañas. Este no es un lago cualquiera, es el embalse Lar, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, rodeado por un parque nacional que parece diseñado por la naturaleza misma. A solo unas horas de Teherán, este lugar ofrece un contraste radical, del caos urbano al silencio absoluto en cuestión de minutos. El viento mueve suavemente la superficie turquesa del agua, reflejando los picos nevados y los cielos cambiantes.
y de repente sientes que el espacio se vuelve infinito. Senderos escondidos invitan a caminar, pescar o simplemente sentarse y escuchar. Pocos visitantes llegan solo por turismo. La mayoría busca desconexión y un momento para respirar. Cada mirada hacia el lago revela nuevos ángulos. Cada paso descubre secretos del paisaje. Olas pequeñas rompiendo en la orilla, árboles que se reflejan en el agua y aves que sobrevuelan el embalse. Cuando cae la tarde, los últimos rayos de sol iluminan la montaña y el lago se tiñe de tonos dorados y naranjas, mientras el silencio se intensifica y la ciudad parece lejana, casi inexistente. La nieve de las cumbres cercanas y el frío que recorre los senderos hacen que cada respiración se sienta más profunda, más presente. Y si Isfahán atrapa poco a poco, Tabriz cambia el ritmo desde el primer instante. Al noroeste de Irán, más cerca de antiguas rutas que conectaban continentes, la historia no se presenta en grandes plazas, sino en movimiento. Tabriz ha sido durante siglos un punto clave en la ruta de la seda, un lugar donde culturas, mercancías y personas se cruzaban constantemente, dejando huellas que aún hoy siguen presentes. Aquí, todo gira en torno a su bazar, un espacio que no es solo comercio, sino estructura, organización, vida. Considerado uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, este laberinto de ladrillo sigue funcionando como lo ha hecho durante siglos. Pero Tabriz no se explica con una sola mirada. Se entiende caminando, perdiéndose entre pasillos, siguiendo el flujo de una ciudad que nunca dejó de ser un punto de encuentro. Porque en Tabriz, la historia no se detiene, circula. Y si en Tabriz la historia se mueve, en Kandován parece tomar otra forma. A poco más de una hora de distancia, el entorno cambia por completo. La ciudad queda atrás y el paisaje empieza a volverse más silencioso, más irregular, más natural. Hasta que, de repente, aparece Kandován, un lugar que no encaja con la idea tradicional de un pueblo. Aquí, las casas no se construyen desde cero, se adaptan. Se tallan directamente en la roca volcánica, aprovechando la forma del terreno, siguiendo la lógica de la montaña. A simple vista parece un paisaje extraño, casi irreal. Pero no lo es. Kandován está habitado, y no como un sitio turístico, sino como un lugar donde la vida continúa de forma cotidiana. Hay puertas, ventanas, antenas, cables eléctricos, personas que entran y salen, niños que juegan, rutinas que se repiten cada día. Lo que lo hace diferente no es solo su forma, sino cómo funciona. Las viviendas mantienen una temperatura estable durante todo el año, protegiendo del frío en invierno y del calor en verano. Una solución natural que hoy sigue siendo útil. Y en un mundo donde todo tiende a lo nuevo, Kandován muestra otra posibilidad. No todo necesita reinventarse. A veces, lo que ya existe funciona. Caminar por sus calles no es solo observar un lugar distinto, es entender una forma de vida que ha sabido mantenerse sin perder su esencia. Porque Kandován no intenta destacar, no busca impresionar, simplemente sigue ahí, habitado, adaptado y en equilibrio con su entorno. Y quizás por eso, más que un destino, se siente como una pausa, un lugar donde el tiempo no se detiene, pero se siente diferente. Hay lugares que cuentan una historia incluso antes de que alguien hable, y el lago Urmia es uno de ellos. Este lago está ubicado en el noroeste de Irán, entre montañas y llanuras abiertas,
Este lago salado fue durante décadas el más grande de Medio Oriente. Un mar interior donde el horizonte parecía nunca terminar. Pero lo que hoy vemos es una transformación silenciosa. El agua, que alguna vez cubrió más de 6.000 kilómetros cuadrados, ha retrocedido dejando extensiones blancas de sal que brillan bajo el sol como un espejo roto. Caminar por las orillas de Urmia es una experiencia extraña. El suelo cruje bajo los pies y el aire tiene un aroma mineral intenso. En ciertos momentos del año, el agua adquiere tonos rojizos gracias a microorganismos que sobreviven en niveles extremos de salinidad, creando un escenario casi surrealista. Durante generaciones, este lago fue refugio de aves migratorias, flamencos y viajeros que venían a flotar en sus aguas densas, comparadas muchas veces con las del Mar Muerto. Hoy, muchas de esas zonas han quedado expuestas, recordando lo rápido que puede cambiar un ecosistema entero. Sin embargo, Urmia no es solo una historia de pérdida, es también un símbolo de conciencia ambiental. Científicos, comunidades locales y proyectos de recuperación intentan devolverle vida, demostrando que incluso los paisajes más frágiles aún tienen una oportunidad. Hay lugares que parecen venir de otro planeta, y la isla de Hormuz es uno de ellos. En el sur de Irán, en el estrecho de Hormuz, flotando en las aguas cálidas del Golfo Pérsico, esta pequeña isla sorprende desde el primer momento con un paisaje que rompe cualquier expectativa. Montañas rojas, playas plateadas y suelos que cambian de color a cada paso. Hormuz es conocida como la Isla Arcoíris, y basta caminar unos minutos para entender por qué. La tierra aquí contiene minerales naturales que pintan el paisaje con tonos rojos, naranjas, amarillos y violetas, creando valles que parecen pinceladas gigantes sobre el desierto. El viento levanta suavemente el polvo rojizo, mientras el mar azul intenso crea un contraste casi imposible de creer. Uno de los lugares más impactantes es la llamada Playa Roja, donde la arena adquiere un tono intenso que se mezcla con el agua cuando sube la marea, creando un espectáculo natural hipnótico. No es un efecto visual ni un filtro, es la propia geología contando millones de años de historia bajo nuestros pies. La isla también es conocida por el Fuerte de los Portugueses. Es un castillo de piedra roja construido sobre un promontorio en la punta norte de la isla. Al caer la tarde, la isla cambia nuevamente. La luz dorada del atardecer transforma las montañas en tonos cálidos y el silencio comienza a dominar el paisaje. El calor disminuye, el viento se vuelve suave y el horizonte parece expandirse sin límites. Hormuz no es un destino convencional, es un lugar que desafía la idea que muchos tienen de Irán. Aquí la naturaleza demuestra que aún existen rincones del mundo capaces de sorprendernos sin esfuerzo, recordándonos que viajar no siempre significa buscar más, sino descubrir algo completamente diferente.